Dios hasta aquí nos ha bendecido, su palabra no nos ha faltado y por supuesto que hoy también hay palabra. Les agradezco, hermanos, el que se sienten conmigo a degustar una pequeña porción de la palabra de Dios. A todos Dios nos ha hablado y personalmente a mí, porque cuando yo les transmito a ustedes algo, un pensamiento, es porque ya Dios a mí me habló y ya trato yo de hacerlo para mí, apropiarme de ese mensaje. Así que gracias, hermanos, por dejarme entrar a sus casas y sentarme con ustedes un rato a disfrutar la palabra de Dios. Hoy tengo un pasaje que lo estuve mirando hace un rato y quiero disertar sobre él. Es el capítulo 24 de Isaías. Este es un juicio del Señor sobre la tierra por su maldad y hay unos versos que me parecen interesantes. Desde el verso 10 hasta el verso 15 dice así: quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado, porque no hay quien entre, o mejor dicho, para que no entre nadie. Y luego dice el verso 11, hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra, la ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar, sea nombrado Jehová, Dios de Israel. Aquí me llama la atención unas palabras que creo que encajan perfectamente con la situación que está el mundo viviendo hoy. Una de ellas dice, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Y dice que hay clamores, se desterró la alegría, la ciudad quedó desolada. Pero luego dice que en medio de la situación difícil hay unos que quedan como la vendimia. La vendimia es aquello que queda después de la cosecha, es lo que queda. Y creo que aquí es la iglesia en el sentido ya nuestro o contemporáneo. Es decir, que en medio de las situaciones difíciles, en medio de cualquier catástrofe, es la iglesia la que queda ahí. El Señor siempre ha guardado la iglesia, siempre. Ejemplo, con Israel pasó. Mire usted cómo cuando hay castigos para el hombre, para el mundo, Dios no castiga con el mundo a su pueblo, nunca. Por ejemplo, el caso del diluvio. En el diluvio Dios guardó a Noé y a su familia. En el caso de Sodoma y Gomorra, Dios guardó a Lot. A su mujer no, porque ella se devolvió. Su corazón se quedó en Sodoma, pero a Lot lo guardó. En el tiempo de las plagas de Egipto también Dios guardó a su pueblo. Ellos pintaron las fachadas de sus casas con la sangre del cordero que habían sacrificado y el ángel de la muerte pasaba de largo, ahí no entraba. Es decir, Dios siempre ha guardado a su pueblo, en todo tiempo lo ha guardado. Pero aquí lo que me llama la atención de este pasaje es que está invitando el Señor a los que quedan, es decir, a su pueblo, para que glorifiquen a Dios en medio de esa crisis, que ahí es donde puede ser difícil. Hay una versión inglesa que dice, en vez de decir glorificad por esto a Jehová, dice es glorificad al Señor en los fuegos. O sea, en medio del fuego, en medio de la angustia, en medio de la dificultad. Ahí es donde realmente hay que glorificar a Dios. Ahí es donde tenemos que aprender a honrar a Dios en medio de cualquier situación adversa en la que estemos.
Porque en lo que verdaderamente es una aflicción es en donde se sabe cómo ama uno y adora a Dios. Y aunque seguro han habido casos en que Dios no ha permitido a sus santos sentir el fuego, pero de todas formas el fuego daña. Y nosotros, aunque no sea esta situación para castigar a la iglesia, porque no se trata de eso, porque Dios a la iglesia no la castiga con el mundo. Me estoy acordando de ese pasaje de Isaías donde le dice a Israel, entra pueblo mío en tus aposentos, escóndete un poquito en tanto que pasa la indignación. Así que el Señor a su iglesia siempre la ha guardado, en todos los momentos ha guardado a la iglesia. Pero no obstante, por estar en el mundo, pues la iglesia tiene un efecto colateral, como unos coletazos que vienen y que a la iglesia de alguna manera nos afectan, pero igual Dios siempre nos sacará adelante. Aquí es en donde tenemos que glorificar a Dios por medio de nuestra fe y por haber permitido que en su amor y en su bondad esto nos haya sobrevenido. Hay situaciones que uno no las entiende, pero por todo habrá que darle gracias a Dios. Es más, debemos de creer que de nuestra situación presente ha de surgir algo más para su alabanza, que con toda seguridad de otra forma no hubiese surgido. En las situaciones adversas, en los momentos de amenazas, es que vienen las oportunidades. En los momentos de crisis es cuando se dan las grandes fortalezas. Ahí es en donde se conoce de verdad quién está metido en Dios. Yo creo que algunos fuegos que le lleguen a la vida de uno solamente se pueden pasar con una gran fe. Aquí no aplica una fe pequeña. Aquí hay que aprender a obtener la victoria no fuera del fuego, sino en el fuego. Ahí es donde hay que tener la verdadera victoria. Y estoy recordando ahora lo que le pasó a los amigos de Daniel. ¿Se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego? A ellos Dios no les prometió que no los iban a tirar al horno. Dios nunca les dijo que no iban a ir al horno. Dios lo que les prometió es que de allá los iba a sacar, como en efecto sucedió. Así pasó. Dice la Biblia que echaron a esos tres jóvenes al horno de fuego ardiente, tan ardiente que los echaron se murieron. Los que los empujaron allá se murieron ellos y cayeron estos tres jóvenes al horno de fuego. Luego el rey vio que eran cuatro, ahí estaba el ángel del Señor con ellos. Y lo sorprendente es que el fuego no les tocó ni un pelo de la cabeza. Lo único que de alguna manera perdieron ellos allá fue las ataduras, lo que los amarraba. Pero ellos salieron bien, sus ropas intactas, su pelo sin chamuscarse en ninguno de sus cabellos, totalmente intactos, porque ahí es donde de verdad se glorifica a Dios. Vuelvo y digo, Dios nunca nos prometió no dejarnos caer al fuego. Él lo que prometió es librarnos del fuego, que eso es lo importante. Tú nunca le pidas a Dios que no te deje pasar por angustias o tribulaciones. No, pídeles que te libre de ellas, que te saque de ellas, para que tú puedas glorificar a Dios es en esas pruebas, en esas dificultades. La Biblia es clara, la Biblia así lo enseña. Hay un pasaje en Isaías capítulo 43, hermoso pasaje, en donde dice el verso 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Observe que no dice que no vas a pasar por las aguas, que no vas a pasar por los ríos, no dice así, lo que dice es cuando pases. Así que sí vamos a pasar.
Y por eso algunos estarán preguntando, Dios, ¿por qué permite que también la iglesia se afecte con esta situación? Porque Dios nunca dijo que no nos iba a pasar situaciones como estas. Lo que sí dice el Señor es que cuando esto pase, Él nos va a sacar. Y luego dice el verso 3, 2, y cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y por allá en el versículo 20 dice, porque daré aguas en el desierto y ríos en la soledad para que beba mi pueblo, mi escogido. No es que no vaya a haber desierto, sí hay. No es que la iglesia no vaya a pasar por el desierto, sí tiene que pasar. Lo que pasa es que en el desierto el Señor va a dar agua. No es que no vaya a haber soledad, sí va a haber soledad. Lo que va a haber es ríos también en medio de la soledad. Así que ahí es donde usted y yo tenemos que entender a Dios. Entender el lenguaje de Dios es ese. Con cuánta frecuencia Dios le corta a uno esas ataduras en el horno de la aflicción. Estos muchachos, para retomar el caso de los amigos de Daniel, sus cuerpos, como dije, no sufrieron ningún daño, en su piel no había una sola ampolla, sus cabellos no fueron chamuscados, sus vestidos no se quemaron. Es más, ni siquiera se sentía el olor del fuego en ellos. Esa es la manera como los cristianos deben salir del horno de las aflicciones y libertados de las ligaduras, pero que no nos toquen las llamas. De toda esta situación en la que el mundo está, Dios permitió que la iglesia estuviera aquí. Pero que de aquí el Señor nos va a sacar en victoria, tenlo por seguro. Es que el Señor usa las situaciones adversas para vencer. Con ellas vence la adversidad. Oiga esto, con la adversidad Él vence la adversidad. Con la enfermedad Él vence la enfermedad. Con la muerte Él vence la muerte. Él mismo hace eso. Hay un texto aquí que lo leí también en otras versiones, en Colosenses, el capítulo 2, donde habla de lo que el Señor hizo en la cruz, en donde dice que Él de una forma clara triunfó sobre la muerte en la cruz del Calvario. Permíteme, busco por aquí Colosenses, el capítulo 2 y el verso 15, donde claramente dice así, dice que el Señor en la cruz anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Mire lo que el Señor hace con las cosas que van en nuestra contra. Esa acta que iba en nuestra contra, Él la agarra y la clava en la cruz. Y en la cruz es donde Él despoja a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente. Y aquí es la palabra, triunfó sobre ellos. Es decir, él se apodera de lo que nos hace daño y sobre esto es que Él lo vence. Es decir, este es el triunfo verdadero. El Señor triunfa sobre la enfermedad por medio de ella. ¿Cómo es que el Señor sana nuestras enfermedades? Porque Él las sufrió todas. Entonces, como Él sufrió la enfermedad, por medio de la enfermedad, Él vence nuestras enfermedades. Ahora te pregunto, ¿cómo venció el Señor la muerte? Muriendo, es decir, por medio de la muerte. Él dijo, oh muerte, yo seré tu muerte. Quiere decir que Él triunfa sobre las circunstancias adversas por medio de ellas. Él toma la adversidad y a través de la adversidad Él la vence. Ese es el método que el Señor usa para librarnos a nosotros de la adversidad. Así que hay que creer que hay un poder que puede hacernos victoriosos en la contienda y tenemos que alcanzar alturas desde donde podemos mirar para abajo y sobre el camino que hemos venido y cantar nuestra canción de triunfo
en esa parte alta. O sea, uno canta al Señor es mirando para atrás, mirando de dónde nos sacó el Señor. Por eso podemos hacer que otros nos consideren como ricos mientras somos pobres. Y por eso es que el apóstol Pablo habla de enriquecer a muchos con nuestra pobreza, porque el Señor usa la pobreza para enriquecernos, usa la debilidad para fortalecernos. Así que el triunfo de Cristo, ¿en qué estuvo? En su humillación. A través de la humillación, Él humilló al diablo. Que eso fue lo que los griegos no entendieron. Para los griegos eso era una locura. Que allá había un Cristo humillado, un Cristo atado, clavado en una cruz y que iba a ser el libertador, porque el Señor usa su humillación para humillar al enemigo. Así que el triunfo de Cristo estuvo en su humillación y también es posible que manifestemos nuestro triunfo en lo que a otros les parece ser una humillación. Lo que para el mundo es locura, para nosotros es poder de Dios. Así que no hay algo que cautiva al ver a una persona cargada por el peso de la tribulación y no obstante gozándose en ella. Por eso ahí es donde se explica por qué nosotros nos gozamos en medio de la tribulación. Eso el mundo no lo entiende, porque nosotros sabemos que es a través de la tribulación como se vence la tribulación. Es decir, no hay algo contagiosamente valeroso en la visión de uno que es tentado en gran manera y es más que vencedor. ¿Cómo así? ¿Sí? ¿Cómo me hago yo vencedor? Cuando viene la tentación. Es en la tentación en donde yo me hago vencedor. No es alentador al ver un peregrino que con su cuerpo quebrantado, pero que no pierde la paciencia. ¿Por qué? Porque a través de la tribulación es que uno tiene paciencia. Esa es la forma en que Dios lo hace. Quiere decir que cuando todo apoyo terrenal fracasa, uno entonces es ahí donde tiene que confiar y con esa confianza glorificar al Señor. ¿O es tu fe la que solo puede creer cuando todo está bien? No, Señor. Cuando todo esté peor, recuerda que aún hay Dios y que Él es todopoderoso y que aquella es la hora para creer. Así que como dice Isaías 24:15, cuando veas la situación difícil, alaba a Dios por ello. El hermano Héctor Betancourt te desea un día maravilloso y lleno de la bendición de Dios. Ya nos volveremos a sentar juntos a disfrutar más palabra. Buen día.